Hola papitas. Y papitos, claro. Hola, buenas tardes. Estamos el día de hoy de nuevo en el departamento de morfología que nos aceptaron muy amablemente la doctora Amalia. El día de hoy pues nos va a acompañar en este espacio. Ella es egresada de la Universidad Nacional, doctora también aquí. Tiene una maestría en educación y una maestría en morfología de la Universidad Nacional. Fue directora también del departamento de morfología y ha dirigido varias tesis de maestría en este campo. Doctora, muchas gracias por aceptarnos el día de hoy. A ti por invitarnos y hacernos partícipe de tu proyecto. Gracias, profe. Para quienes no te conocen, aparte de la introducción, no sé qué más te gustaría agregar de lo que haces actualmente. Bueno, sí, como decías, soy Amalia Valcarce, aunque nací aquí en Bogotá. Parte de la familia de mis padres estaba aquí en Bogotá, pero ambos, mi papá y mi mamá, venían de Boyacá. Es algo que nosotros queremos mucho porque siempre nos inculcaron querer mucho la tierrita, ¿no? Y querer mucho Colombia. Con mi papá viajaba mucho por carretera cuando se podía viajar por carretera a muchos sitios de Colombia. Entonces es algo que Boyacá pues lo conocemos muy bien. Somos del norte. Yo estudié en Tunja, en el Colegio Boyacá, mi bachillerato, y en los pueblitos siempre estuve muy ligada a lo que en ese momento eran las escuelas normales. Mi mamá fue psicopedagoga y estuvo pues mucho tiempo dirigiendo de rectora de normales. Entonces sí estamos asociados a eso, a la educación. Desde como bien antes. Intrínsecamente mi papá era abogado. Yo terminé el colegio Boyacá, empecé química y biología en la UPTC de Tunja, terminé muy joven, a los 15 años, bachillerato. Y afortunadamente no pasé en la Universidad Nacional en ese momento, porque yo creo que sí se necesita estar un poquito más maduro para afrontar la universidad y la carrera sobre todo. Entonces ya después me presenté, eran dos exámenes y me cogió pasé y me cogió la toma de la embajada de la República Dominicana. Entonces aplazaron el ingreso 6 meses. Y después empezamos acá, pues medicina, venía de provincia, pero tranquila, o sea, venía a estudiar y era una posibilidad muy grande en ese momento porque solo esta era la universidad pública, pues la militar también, la facultad de la Universidad Militar, estaba el Bosque, que estaba empezando, eso es en el 83, ya había unos añitos, pero digamos era nueva y estaba pues la Javeriana y el Rosario. Entonces no había pues como más posibilidades. Entonces, no, pues muy contenta de haber pasado a la Nacional. ¿Cuánto tiempo esperas desde que te gradúas de bachillerato hasta entrar a la universidad más o menos? Con el paro fueron como 2 años, 2 años, sí, yo llegué acá y aquí cumplí los 18, digamos, más o menos, y después me cogió el paro de las residencias, cuando fue una pedrea grande acá, y entró la fuerza pública y cerraron las residencias. Eso fueron prácticamente, llevamos como de tercero a cuarto semestre. Nosotros terminamos semestre adelantado en San Juan de Dios, pero no sirvió de nada y perdimos de todas formas casi 8 meses también. Fue una pérdida grande de tiempo. Pues en la universidad estudiar mucho. Realmente sí, pues esos libros grandes que cargábamos y la histología Ham, las anatomías, la fisio. Qué extraño yo, qué ventajas tiene el de estudiar acá, que tiene unos compañeros con muy buen nivel académico y todos como con el deseo de mejorar, de salir adelante. Entonces yo creo que eso es como que llaman un currículo oculto que ayuda mucho, ¿no? ¿Qué más me ayudó? Que en el colegio hacía deporte de alto rendimiento y eso me ayudaba mucho anímicamente y el agotamiento, eso me ayudaba mucho. ¿Y qué hacía, Lo tuve que profe? atletismo y natación, entonces, pero ya como con los horarios, ya los últimos atletismo, no había en ese momento mucho patrocinio para gente de universitario. Y yo no estaba ni en la liga de atletismo, sino estuve en la de Boyacá y pues íbamos a intercolegiados, departamentales y nacionales, y ya por seguridad saliendo del estadio, entonces ya entrenaba era de 5 a 7, entonces eso pues lo dejé.
el deporte, desafortunadamente, también los horarios y el hospital, los turnos y el cansancio, pero digamos eso me ayudó mucho en básicas. ¿Cómo afrontar el estrés? Yo creo que de la sí, carrera? la música y yo siempre estudié en colegios públicos, pero con una educación integral, unas verdaderas maestras, yo creo, nos enseñaban desde costura, deportes, bueno, alguito de culinaria fue, música. Entonces yo creo que esas cosas en la vida ayudan mucho cuando uno viene de provincia, cuando se aleja de su familia, cuando está en situaciones difíciles. Claro. Me parece que eso fue un plus, y tener muy buenos compañeros, buena gente. O sea, estábamos rodeados de gente, buena gente, ¿no? Entonces eso también ayudó. Y ya empezamos y ya pues nos fuimos a San Juan de Dios. Pues a uno todo le parecía maravilloso, y en una clase, yo siempre digo, los estudiantes parecen esponjitas, y uno, porque esa fue la vivencia que uno tenía, ¿no? En esas edades, alrededor de los 18 a los 24, el cerebro es maravilloso y la gente va captando, ¿no? No es lo mismo el cerebro a los 10, ni a los 20, sí, claro, ni a los 30, pero en esa época, y la gente acá pues tiene un nivel, bueno, académicamente bueno, entonces uno es como esponjita, ¿no? Todos los profesores les parecen maravillosos, unos más dedicados, unos con más oratoria, pero de todas formas yo de mi papá aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que él me decía era, mira lo bueno de la gente, y toda la gente tiene algo para enseñarte, decía él. Entonces yo decía, pues, hay que ser profesor es muy malo, y yo decía, pues, por lo menos, ¿qué aprender? ¿Qué puedo aprender? O qué no debo hacer. También. ¿Sí? Entonces, como que siempre estuve abierta a eso. A veces uno se sentía muy solo. En básicas un poco, pero en básicas uno, pues, con los libros y las clases y los laboratorios. En clínicas a veces había profesores maravillosos que se dedicaban, afortunadamente siempre lo había. En San Juan los residentes también, tuve muy buenos residentes, entonces nos ayudábamos, uno se iba al lado de ellos, entonces traigo los laboratorios y analizaba los laboratorios, la placa de tórax, venga, suture, no sé qué. Entonces como que era un aprendizaje muy heredado, pero muy supervisado en algunos casos, pero también hay muchas cosas que uno dice, no tuve quien me enseñara, ¿no? Ahora la medicina es muy extensa. Claro. Sí terminé muy agotada de la carrera, y yo sí quería irme para ser rural, o sea, yo sí quería ir a un pueblito a ser médico, y entonces hice rural, pues fui en Boyacá, en los límites con Casanare, pero una situación difícil ahí con un médico rural también, que fue compañero mío de carrera, se suicidó. Entonces, pues mi familia quedó preocupada, porque pensamos que en algún momento se pensó que había sido amenazado por la guerrilla, o que lo habían colgado los guerrilleros, la verdad. Y pues eso fue una investigación, pero sí, digamos, entonces mi familia ya me dijo, no, sálgase de allá. Y empecé en Fusagasugá, también fue un rural muy interesante en las veredas del sur, y fue muy, muy agradable ese ejercicio. Yo volvía para querer ejercer 2 años más de medicina general, para hacer una especialidad. Me gustaba la medicina interna, pero me llamaba la atención la medicina física y rehabilitación también. Me cogió como la adaptación ya institucional. Yo salí en el 89, todo lo de la ley 100, entonces toda la aplicación, entonces antes todo lo de salud era muy politizado, entonces tenían como sus padrinos políticos para no conseguir puestos, y no fue fácil conseguir puesto. Trabajé un tiempo haciendo reemplazos en el Seguro Social en Boyacá, en Paz de Río, en la clínica de acerías Paz de Río. También fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Después hice reemplazos aquí en Bogotá. Fui nombrada directora del Centro de Salud de Suachoque, pero la verdad, la mitad del sueldo se me iba en transporte, porque era medio tiempo. Entonces me volvieron a salir unos reemplazos del Seguro Social,
Entonces, realmente lo que ganaba en el reemplazo del Seguro Social era lo que iba a ganar en todo el año en Sochoque. Me dio mucho pesar dejar ese puesto, pero pues económicamente no tenía justificación, sí, claro. O sea, y pues ya me había casado, había empezado una familia, pues no tenía hijos, pero mi esposo estaba haciendo residencia. Entonces, pues nada, estar aquí en Bogotá versus lo que me iba a ganar en 7 meses, él iba a ganar en 1 mes en el Seguro Social. Entonces, pues nada, eso sí. Tocó dejarlo. Entonces empecé así, después trabajé en un consultorio particular de unos médicos, ayudé a un cirujano plástico en ayudantías quirúrgicas. Y después, pues ya vino mi primer hijo. Y pues mi esposo pues estaba terminando la residencia y un día me puse a pensar, bueno, era el primer nieto y veía que mi hijo era como vida de adulto y la corredera de Bogotá, como yo llamo, ¿no? Sí. Entonces nosotros aquí en Bogotá corremos mucho y yo dije, no, pues no voy a hacer residencia, aplazo eso. Porque el hijo de uno no tiene culpa de ser hijo de 2 médicos que corren sí, para salvar al mundo, entre comillas. Entonces decidí, dije, no, voy a tomármelo con calma y encargar otro hermanito para que jugaran, ¿no? Porque me parece importante. Entonces, en ese momento, coincidencialmente, vi una especialización en educación y asesoría familiar en la Universidad de La Sabana. Entonces dije, ay, tan chévere, pues o sea, cosas de los periodos de los niños, lo que es la complementariedad varón-mujer, lo que es el papel del padre y la madre en la familia. En ese momento estaba muy en boga empezaba lo de la aprobación o no del aborto. Eutanasia no se habla tanto, pero sí de aborto, etcétera, etcétera. Me llamó la atención, era semipresencial. Entonces hice esa especialidad en la Universidad de La Sabana, me ayudó muchísimo como persona, como mamá, como decir, esto estás haciendo bien o no, o ver que cada uno es único y irrepetible, cada hijo, cada persona. Entonces me ayudó mucho. Además de la academia, ¿fue algo que inculcaste para tu vida y tu rol como madre? Como esposa, entender, porque la vida de los médicos es demandante. Y pues mi esposo también empezó pues, su especialidad y ya la estaba terminando, pero después se vinculó a la docencia, que es otra cosa demandante. Entonces yo después, es más, ya de ver tanta, porque él se dedicó pues también a la universidad, él es profesor, bueno, ya se pensionó este año, de la universidad, tanta dedicación. Entonces fue el cierre del San Juan, ya después que el Tunal, que entonces que en San Rafael, como los desplazados, que fue toda esa coyuntura para la parte práctica de la facultad. Entonces los profesores pues sosteniendo el pregrado y el posgrado sobre todo. Y ya después meterle el hombro al universitario. Bueno, entonces también era un trabajo arduo que él tenía. Y yo decía, bueno, pues los niños no tienen la culpa, ¿no? Sí, o sea, los papás corriendo, yo tengo que buscar un trabajo que me permita ser mamá. Eso lo tenía muy claro ya. Entonces, haciendo esa especialidad, me encontré con una amiga internista y me dijo, Amalia, ¿tú qué estás haciendo? Le dije, no, pues mira, ya pasaron, yo ahí trabajaba en un consultorio, entonces tenía un horario como laxo, y después, antes de eso, o paralelo a eso, un profesor de acá, que yo no conocía, necesitaban, empezaban los tecnólogos en radiología. Entonces le dijeron a mi esposo que si quería ser profesor, entonces él le ayudó un semestre. Dijo, no, yo con la especialidad estoy muy, muy colgado, pero de pronto mi mujer sí se empieza ahí. Entonces ahí empecé a estudiar. A mí me fue siempre muy bien en básicas, y la morfo, aunque me gustaba más la bioquímica, tal vez fue lo que estudié química y biología unos 3 semestres antes. ¿Qué fue en ese y en periodo? el colegio también, antes de entrar a medicina. Sí. Entonces, la bioquímica era la que me gustaba, pero empecé a dictar una morfofisiología a los tecnólogos en radiología. Por eso empecé
digamos, en la docencia. No, okay. Y me permitía, pues, ser mamá, ¿no? Entonces, así duré 1 año y medio. Después empezó una facultad de medicina en la San Martín y tampoco conseguían quien dictaba morfofisiología. Entonces, un radiólogo nos dijo, mira, que está en la San Martín, están necesitando profesores de anatomía, no sé qué. A mí en ambos rurales me tocó hacer muchas autopsias. Todavía los médicos rurales hacemos autopsias. Entonces, pues la anatomía, además que siempre la estudié y se me facilitó, creo yo, porque tuve una muy buena profesora de biología y anatomía en cuarto bachillerato, se llamaba, lo que sería hoy octavo. ¿Sí? Sí, Entonces, octavo. yo creo que eso, pues, lo marca a uno. Yo nunca pensé ser profesora de morfo, pero sí fue la posibilidad de ser mamá y ser profesional y no perder el vínculo. Claro. Pero yo decía, 30 consultas y el niño de uno con fiebre en la casa, ¿cómo aplazo 30 consultas? Entonces eso, yo decía, no, la docencia sí me permitía, pues, en casos excepcionales, bueno. Entonces ahí empecé con la docencia. Después en la San Martín ya vino mi tercera hija, tengo 2 hijos y mi hija menor. Y pues yo dije, no voy a ser especialidad médico-quirúrgica. Y a veces me arrepiento, pero también es que paralelamente en mi familia, mis papás, mis suegros, y después yo empecé a tener, pues, afectaciones de salud. Entonces, pues hay que atenderlos. O sea, siempre la gente, pues la familia espera que uno, siendo médico así no ejerza, les da una seguridad. Entonces yo sí fui el acompañamiento de ellos. Pues ya partieron 3 personas, pero que en acompañar, en asesorar, entonces eso da seguridad. Entonces, y a mí me gusta atender a la enfermedad, o sea, cuidar, pensar en la mejor calidad de vida de las personas. Me parece que yo vine a eso, a aprender medicina para que las personas tengan mejor calidad de vida, ¿no? Entonces ya dije, no, esto no es compatible para hacer una especialidad médico-quirúrgica a medias. No soy capaz de hacerlo. Entonces ya aquí empecé con la maestría en morfo. A mí la neuro siempre me ha gustado y las neurociencias, pero como tenía antecedentes de investigación, yo nunca he sido investigadora hasta ahorita. Pues cuando es la maestría de educación sí nos dieron una capacitación porque pensaban pasarla de profundización a maestría de investigación aquí en la Facultad de Ciencias Humanas, pero no se logró ese cambio. Pero nosotros sí recibimos pues toda la parte estadística y de investigación, digamos la teoría, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero sí me permitió entender muchas cosas de investigación, así no sea investigador. Y entonces ya empezó la maestría en morfología acá. Yo no estaba tan segura porque me gustaba las neurociencias. Entonces yo decía, no, pero sí pedían perfil en ese momento, es un perfil de investigador. Entonces cuando ya pues hice las consultas, dije, no, pues yo no tengo ese requisito, pues por ese lado no es. Entonces sí, empezó la maestría de morfo y varios profesores nos inscribimos. El profe Jaime Beltrán, yo fui compañera de carrera de él. Jaime fue matrícula de honor de nuestro semestre, una persona brillante, o sea, una capacidad analítica buena, muy buena, disciplinado y muy buena persona, que nos lo llevó el COVID, se nos fue con el COVID. Con el profe Ballén, fue otro profesor, la profesora Zoila, una profesora de histología, el profesor Ananías, él era profesor del Rosario en ese momento. Y un compañero o un estudiante que está en último semestre, que era el doctor Longo, se fue para Antioquia. Entonces hicimos la maestría. Giovanni Quijano, un profesor que salió de la UTCA también. Entonces empezamos la maestría y pues fue interesante saber qué hacían los otros profesores del departamento. Eso también enriqueció mucho. Es una maestría de profundización. Y digamos, como que nos enteramos y pues vimos teníamos ya una visión integral de la morfo, aunque nosotros la morfo en la nacional siempre ha sido muy buena.
y nosotros tuvimos una fundamentación morfológica grande, buena. Entonces, pero la maestría nos permitió eso. Y ya empecé con la docencia y pues en el anfiteatro, mucho tiempo en el anfiteatro. Estuve coordinadora del anfiteatro varios tiempos, que es la parte administrativa en general. Es un trabajo muy duro, muy duro porque, muy duro no porque sea deprimente, ¿no? Realmente en el anfiteatro el cuerpo humano es como un libro, nosotros lo vemos como un libro. Alguien que nos enseña con inmenso respeto y nos permite pues disecar y conocer las estructuras. Y trabajé mucho tiempo ahí. Me parece que es el sitio donde el estudiante puede conocer el cuerpo humano y darse una idea de la tridimensionalidad del cuerpo humano. Obviamente el formol molesta mucho. A la gente que el cadáver, lo que significa la muerte, pues también los puede afectar, pero es un sitio donde se aprende muchísimo de la morfología. En esa época pues no había todavía 3D tan elaborado como hay ahora, pues estaban las imágenes diagnósticas, pero pues no empezaban, ya llevaban mucho rato, que me parece que yo siempre que me pongo ante un auditorio, ya sea de pre o posgrado, digo, bueno, ¿y qué les puedo enseñar a esta gente aquí, en estos 130 que hay acá? Dios mío, ¿qué querrán de mí, Dios santo? Entonces, pues, pero el cadáver era una cosa buena. En mi maestría, también un poco por influencia de mi esposo, yo le decía, entonces me dijo, no, haga una cosa en radiología. Entonces yo le dije, pero yo radiología, pues sé radiología básica, pero y eso cuando era médica. Entonces ahí me empezó un interés por la anatomía radiológica. Entonces eso me permitió ver cómo ven la anatomía los estudiantes de medicina cuando sean grandes, que yo les digo, cuando ustedes sean grandes, ¿a qué me refiero? Cuando ya estén en clínicas. Entonces yo ¿qué les debo aportar para que recuerden? Porque esas cosas se olvidan de la anatomía. Entonces ahí empezó mi interés por la anatomía radiológica. ¿Qué estudios, en qué imágenes, la tridimensionalidad? Porque ya el cadáver nos lo muestra todo. Entonces yo, cuando estaba recién casada, acompañaba a veces a mi esposa a turnos. Entonces yo miraba cómo ven los radiólogos las imágenes y cómo tenía yo la imagen como anatomista. ¿Sí? Entonces mi conclusión muy folclórica es, nosotros los anatomistas tenemos la tridimensionalidad en el cadáver y los radiólogos arman su tridimensionalidad, obviamente, a partir de las imágenes. De las imágenes en los diferentes ejes, sí, y saben qué van buscando, ¿no? Entonces es la misma anatomía, pero diferente. Y lo mismo para los rehabilitadores, para los cirujanos, para el ginecólogo. Por ejemplo, ahorita tenemos los médicos legistas, los médicos forenses, rotan con nosotros, y yo, ay Dios santo, tórax, pues repartimos los temas, ya es pues a otro nivel, pero ¿qué les sirve a ustedes? ¿No? ¿Qué les sirve a ustedes? No, para nosotros es importante la trabécula septomarginal y la fosa oval y la desembocadura de las cavas y dónde están los nódulos sinusales. Pues es lo mismo que le interesa a cualquiera. Claro. Pero en la autopsia hacemos esto, o sea, es la misma anatomía vista diferente, con necesidades. Entonces eso, digamos, es la riqueza del posgrado. Y a los chiquitos las vocales, ¿no? O sea, uno dice, no, este ya está armadito para seguir la carrera, ¿no? Este le falta, o este le cuesta, o este, depende de los intereses. Cuando yo, por problemas de, digamos, sensibilización con el formaldehído, pues tuve unas afectaciones bronquiales y sobre todo traqueales, entonces me tocó retirarme del anfiteatro. Para mí fue pues muy difícil porque ahí era el sitio donde uno realmente puede enseñar más. Y más que como tú dices, pues es el espacio donde yo lo estoy viendo así como donde uno consolida todo lo que uno ve en 2D, los libros, y en donde ya uno ya ahí sí lo ve armado, por decirlo de esa manera.
Y para ti, que es tan importante, me imagino que fue pues un momento muy duro tener que pues dejar esa herramienta. Pues estaba ya muy sintomática, entonces no me sentía bien de salud y empecé a hacer las consultas. Entonces ahí, digamos, fue como un proceso, fueron como 2-3 años ese proceso. Pero, digamos, ya no veía las caras de los estudiantes. O sea, uno en clase ve las caras. Sí. Que en pandemia eso fue terrible, ver cuadritos en pandemia fue muy duro, ¿sí? Pero en la práctica uno veía al estudiante. Y es más personalizado, no son 130, sino es un grupito de 5, 7. Entonces, sí, a ver, chino, venga a ver. No, profe, a ver, ¿qué ve ahí? No, profe, muéstrame. A veces uno dice, bueno, están perdidos, o el cadáver no está tan bien, o sí, o hay cosas que faltan, o venga, porque sí empezaron a anfiteatro. Era agradable porque veía uno mucho ubicado a los estudiantes, les veía las caritas. Yo decía a uno a veces que no estudiaba nada, bueno, coja el libro y se siente y vengo en media hora, dígame los músculos de la región anterior del antebrazo, por decir algo, y ya vengo a revisarlo. Entonces yo era brava, no brava, sino pues exigente. ¿Por qué? Porque yo decía, el peor enemigo es el tiempo. Entonces uno está acostumbrado en el colegio que estudiantes del día anterior al examen, no, aquí tenemos muchos datos, en antebrazo a veces, si no estoy mal, son, bueno, 8 es como 50 músculos, neoestructuras. Ya yo a veces los cuento y digo, ay Dios, son términos nuevos y que agotan mucho. Entonces yo trataba, mi angustia en el anfiteatro eran dos. Primero, pues el respeto a los cadáveres, que en general los estudiantes los respetan, afortunadamente. Segundo, que rotaran por todos los cadáveres, porque no vieran alguna vez, sí, que entiendan el trayecto inguinal, que entiendan un peritoneo, porque van a entrar a cirugía. Y a mí nadie me explicó un peritoneo, y entré a cirugía y me preguntaban cosas, yo decía, pero si yo estudié, pero no había entendido nunca los repliegues del peritoneo. O sea, yo no senté, pero nunca, digamos, si uno, ese es el oficio de uno, facilitarle el aprendizaje a los estudiantes, ¿sí? Entonces, esa era mi angustia en el anfiteatro, porque me molestaba mucho que fueran desordenados por la pérdida de tiempo. Entonces, porque decía, se van a trasnochar, se van con vacíos, pues siempre uno va a tener cosas pendientes que aprender, pero pues algunos entendían, otros decían que era muy furiosa, pero bueno, siempre lo hice con el interés de no hacerlo sentir mal, sino de que aprovecharan el tiempo y fue más de su preocupación, de querer de utilizar bien el tiempo, dada la cantidad de información. Sí, porque son pues temas grandes y que los entiendan, sobre todo la anatomía es para entenderla. Entonces esa era una preocupación. Ya después tuve que salir y empecé a estudiar más anatomía radiológica, pero obviamente no hacía práctica. Entonces eso es muy difícil sin la práctica. Entonces a veces me iba con Alfonso a ver estudios, a verlos leer mucho. A leer los escuchaba, y el peritoneo y es intra o extraxial, bueno, lo que fuera. Entonces ya como entender qué es importante. Pero sigo uno aprendiendo, o sea, yo ya llevo, yo empecé en el 93, las primeras clases de morfo, que fue con la tecnología que te cuento, parcialmente, digamos como 2-3 años. Después estuve en la San Martín, 1 año y medio, después en la Sabana, casi 8 años. En la Sabana fue cuando más disequé, cuando aprendí, porque disecaba realmente todos los días y aprendí mucho. Y después me vine para acá y el año pasado completé 20 años acá, en la Universidad Nacional. De docente. De docente, sí, docente de morfo, aquí en la universidad, y he dictado en odontología, en terapia física ocupacional y fono, morfología, que es de nutrición, muy poquito, es la carrera que menos he dictado, y en medicina lo que he dictado siempre es dorso, porque acá los profesores se pelean por los temas. Entonces, claro, estaba el profe Florido, el profe Einer, el profe Beltrán,
pues está el profe Rodríguez, que es ortopedista, entonces a ellos les encanta el miembro inferior, pues ¿quién le va a quitar a Rodríguez el miembro inferior? Entonces ya dorso, llevamos el tema. Miembro superior le gustaba mucho al profesor Florido, él se pensionó, entonces ya a veces lo dicta la profe Gloria Peña, lo dicto yo. Y va uno aprendiendo, cada clase es diferente, cada grupo es diferente, entonces ya va madurando en la carrera, ¿no? Va madurando. Siempre el interés, yo qué les puedo facilitar a los muchachos. Siempre ha sido como una de las principales banderas como docente. Sí, yo creo que la función de un docente es facilitar que el estudiante adquiera conocimiento y que le guste, ¿sí? Pues uno tiene altibajos como todo en la vida, los problemas de salud, la salud, cosas de salud de los familiares, por más que uno no quiera, eso lo afecta en tiempo y en cansancio y emocionalmente también. Pues sacar la familia adelante, todo lo que es la vida real, ¿no? Pero pues siempre con el mayor de los esfuerzos y cariños y pues me gusta la docencia, me gustó siempre. Extraño la parte clínica, a veces sí, pero ya, si uno no, eso ya es otro mundo. Ya es otra etapa que tuvo que cerrarse y todo. Sí. Entonces, pues nada, eso es la vida. Ya hace 6 años, voy a completar 5 años, octubre completo. Pues directora del departamento, que es una carga administrativa importante. Nos ha tocado el relevo generacional, se han pensionado varios profesores. Pues garantizar la parte académica en todos estos paros, porque es que realmente desde pandemia como que esto no íbamos tan bien y ya otra vez felices de tener 2 semestres como cuadraditos y eso genera también desgaste, como incertidumbre, un poco de desorden, por más que uno no quiere decir, hay paro, voy a adelantar 50 cosas o 2, 3 cosas y resulta que si empezaron, que si no empezaron, que hubo pedrea. No, y sobre todo la incertidumbre de no saber cuándo sí, cuándo no. Entonces uno no puede planear mucho con la incertidumbre. Que llegan estudiantes, profe, ¿qué hacemos? Porque claro, yo que lo viví, eso le crea a uno cierta ansiedad, yo creo, y como desánimo. Estar en paro porque sí, sí, ¿cuánto voy a durar? De pronto para estudiantes que también vienen de afuera y todo. Y vienen estudiantes económicos, entonces. No, claro, pagar el arriendo, los almuerzos, la manutención, eso no es fácil. O sea, toda la complejidad de que se maneja. Uno sale acá y habla, por ejemplo, con la gente que está con las cafeterías que están abiertas, porque no pues era presupuesto para tantos estudiantes y pues nada, 10, 30%, entonces despedir empleados, o sea, una complejidad, lo que significa el paro, pero pues eso sí nos afecta, nos entristece. Yo creo que ese es el paro como profesora que me ha dado más duro. Sí, este paro me ha dado más duro porque yo creo que sí hay que cambiar cosas, o siempre he pensado que hay que cambiar cosas, que hay que buscar mayor participación y que las cuentas tienen que ser claras. O sea, a mí me gustan las cosas y como dice mi marido, el manejo de la plata y sobre todo la de los demás debe ser impecable, ¿sí? Pues no sé si haya o no enredos, no estoy diciendo que todas las acusaciones que hay por ahí sean ciertas, ni idea, porque uno no tiene ni idea de eso, pero es triste ver que llevamos 2 meses largos, 2 meses y medio, casi 3, ¿no? Sí, ya. Estamos a 24. Se pierde plata, pierden el impulso. También. Y los estudiantes llegan y uno dice, siempre que llegan perdidos. Entonces hay que trabajarles el que vale la pena el esfuerzo, hacer las cosas bien, pero sí afecta. Claro, no deja de ser una dinámica con muchas aristas que, como usted dice, pues afecta a cada integrante de manera distinta, afectará a los estudiantes de alguna manera, a los profesores, a los administrativos. Entonces, sí trae muchas consecuencias positivas como negativas, pues una dinámica de estas. Sí, me parece que son
o sea, se adquieren o se logran cosas de acuerdo a los intereses pues, de cada uno, pero también se pierde mucho. Claro. Se pierde mucho y creo que en este momento la universidad, pues no conozco todas las facultades, antes sabía cosas de ingeniería porque tenía un hijo estudiando allá, pero bueno, pero la universidad tiene que cambiar, no pues cambio total y la salvación del mundo, porque hay cosas que se están haciendo bien en la medida de nuestras posibilidades, pero sí tenemos que actualizar tanto la formación de profesores, administrativos, de estudiantes con el mundo actual, sí, que no, claro. Yo digo, no es dejar de examinar a un paciente porque estamos en el top de la tecnología, sino es mirar, siempre he pensado que no, y eso como te digo, siempre que entro al salón, pienso, bueno, pues para fono, para fisio, para teo, entonces, o para medicina, entonces yo siempre digo, bueno, yo les digo a los de medicina, ustedes tienen la responsabilidad, ¿no? Dar un diagnóstico que puede afectar una vida, nos podemos equivocar, sí, claro, no somos dioses, pero hay que hacerlo pues, de la mejor forma posible y si uno no sabe buscar ayuda. Teo, fisio y fono, que yo digo, son las carreras de la calidad de vida, ¿no? Ellos manejan la rehabilitación, las adecuaciones postquirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces son las carreras de la calidad de vida, me parecen muy importantes y muy bonitas. Son carreras muy bonitas, me parece importante también. Y antes, por ejemplo, hay una cosa, cuando antes el examen de admisión era que yo me presento a fono, a teo, ya, digamos, tenían su carrera. Uno veía nutrición, que yo en esa época dictaba nutrición algo. Veía como ya el interés profesional desde chiquitos, ¿sí? Entonces las fisios son muy prácticas, muy operativas, las TO son operativas pero ya más sociales, en el contexto familiar y social, las fonos del aprendizaje, el lenguaje, entonces eran como más los odontólogos muy eficaces, pero muy buena vida, les digo. O sea, ellos eran contrastados con el de medicina, que hasta que no se aprende el último renglón, pues, un poquito más minuciosos con el conocimiento, y a veces un poco más aburridos, ¿no? O sea, el de medicina toca darle todo completico, si no, no queda contento. En cambio, fisio ya está diciendo cómo aplicamos, ¿sí? Y son más activos en cuanto... ¿quién hace un video? Yo, profe, no sé qué. No, en medicina hasta puede morirse y ninguno levanta. Yo un video, no, aquí horas con todo lo que tengo que estudiar, ¿qué video? ¿Sí? Y entonces eso era bonito porque uno veía más como esa línea de profesionalidad de cada uno. Era interesante, pero pues ahorita se ve, pero todos tienen como la duda, a veces de si están en la carrera, que claro. Eso no es... Porque seguramente muchos quieren estudiar en medicina y le decía, pues no salvará al mundo, no solo el médico. Entonces yo les decía, por ejemplo, Shakira, Juanes, hacen un concierto donde ganan miles de millones de pesos y van a una fundación esa platica y salvan de pronto más gente que uno, ¿sí? Pero es hacerlo bien desde donde uno esté. Entonces eso era interesante en esa época. Ahorita se ve, pero no es todo el grupo, o sea, como en bloques, sino lo vuelve uno un poquito más disperso. Pero es interesante, los estudiantes son muy interesantes. Pues digamos, cada grupo es diferente. Claro. Cada semestre es diferente. Ahorita a veces dice uno, ¿será que ya sentimos la brecha generacional? Porque claro, son muy operativos, quieren aprender de lo que funciona, lo que sirve, lo que no sirve no, a veces son muy competitivos, a veces son muy despreocupados. Entonces, sí notamos el cambio ya de las generaciones, ¿sí? Y más de pronto también por el impacto tecnológico, que ya hacia los 2000 acá ya uno pues tiene celulares, los celulares nomás en 20 años ya ha cambiado de... A mí siempre pues mi mamá era psicopedagoga, entonces yo cuando estaba en el colegio me dio por leerme los libros de psicopedagogía y me parecía, yo no sé ni por qué terminé estudiando medicina, entonces me parece interesante, pero sí ve uno, yo creo que estas nuevas tecnologías y que lo ve uno desde los chiquitines, ve
cómo cambia la forma de aprender, pero también cómo cambia, yo no sé qué tanto, eso no he leído, por ahí tengo unos artículos y unas cosas para leer cuando me pensione, creo yo, la parte cognitiva de estas nuevas generaciones que han sido creadas con el botoncito, ¿sí? ¿Cómo lo veo yo? Por ejemplo, tanto en pre o posgrado, somos muy visuales. Entonces, claro, identifican el frénico, identifican no sé qué, identifican la pleura, el pericardio, bueno, y de dónde viene y para dónde va el frénico. En el anfiteatro yo les decía, las cosas miren de dónde vienen y para dónde van, dónde se inserta, dónde se origina, rama de quién. Y mire, si ve que yo no tengo que aprender método de memoria, sino que el mediano llega a esta zona y son 4, a mí me sirven mucho los números. Entonces son 3 musculitos más el aductor, entonces, me falta uno, ¿sí? Entonces, mire, entonces eso es lo que yo hacía en el anfiteatro, de dónde viene y para dónde va. Entonces, los estudiantes sí lo hacen, pero uno le dice, bueno, descríbame la articulación del hombro. ¿Qué? Pues, ¿qué es la articulación del hombro? Está formado por tal carilla, la cabeza, no sé qué, es una articulación. Entonces, no tienen todo el engranaje, digamos, gramatical, que eso uno lo adquiere leyendo. Sí. Claro, visualmente pueden tener la referencia de la articulación, pero describirla... No. Exacto. Pero eso sí he observado con la gente en las últimas. Ahora, hay gente que es brillante, hay gente que es pilísima y se lee hasta el último rincón del libro, como digo yo, o de las aplicaciones o libros en textos en pantalla, o en la tablet, como lo traen. Pero sí, yo sí he visto, por ejemplo, en la anatomía, que ha perdido el encanto, porque se me hace que es más memorístico y visual, y yo aprendí anatomía entendiéndola, y me parece que así uno tiene más recursos, porque las cosas se olvidan, tiene más recursos de decir, uy no, me pasó en el internado, no, pues ahí está la yugular externa, y una puñalada, y el hematoma, y entonces bajó el cirujano, y que le iba a explorar, le dije, pero doctor, ahí está la yugular. Pues claro que el cirujano sabía que era la yugular, pero pues de muy osado, le dio por explorarlo y claro, se empezó a sangrar como loco y subo. Pero digamos, se ha perdido un poco esa parte de la anatomía descriptiva que es demandante, pero que te dice, va adelante, atrás, hay estas variaciones, que obviamente, por ejemplo, cirugía plástica, los cirujanos generales, los pues de cada, pues lo aprenden mucho, ¿sí? Yo terminé aquí pues dándole la anatomía muscular y es algo que todavía no sé. O sea, sí me sé las ramas, los orígenes, las inserciones, pero a veces queda uno frustrado porque digo, bueno, y estos chicos, pues en posgrado, que de ahorita con medicina del deporte y también con fisiatría, en posgrado uno se queda corto porque, volvemos al mismo cuento, no soy clínica. Entonces nos falta como un grupo interdisciplinario más cercano, porque uno lee sí los rotadores externos y uno dice sí los rotadores externos del hombro, lo que sea, de la cadera, pero el grupo muscular como tal y las pruebas diagnósticas o las pruebas de evaluación de fuerza, de movimientos, pues uno se las lee y dice, uy sí, claro, el trapecio, el dorsal ancho, no sé qué. Entonces es un poquito de integración, pero con los residentes uno se enriquece mucho. O sea, uno les aporta, acuérdense de esto. Sí, no, profe, es que hace 7 años no vemos anatomía, pero pues la cogen mucho porque ellos sí la aplican ahí mismo, ¿no? Entonces saben qué importancia tiene el ligamento, que el nervio vaya por aquí, por allá, para las electromiografías. No me pueden confundir esto, mire, esto se diferencia así. Uno puede, ahí es una guía, a veces se queda corto, en cirugía también, pero pues esta vez que lo volvimos a retomar porque antes estaba el profe Lozano, entonces en cirugía sí, pues ya otros profesores y los pacientes llegan a que les expliquen algo que más dirigido, ¿no? Obviamente. Y eso me parece bonito, porque y uno va aprendiendo que cada especialidad, como digo, es la misma anatomía, pero vista diferente, con un objetivo diferente. Entonces es una experiencia pues enriquecedora, la verdad. Sí, claro, ver que
es el mismo objeto, pero que pronto cada uno lo pinta de manera diferente. Estoy haciendo como esa analogía, ¿no? Pues es el mismo elefante, pero cada uno lo va a pintar y lo aplica de otra manera. De acuerdo hay gente que dice, uy, no, anatomía no son más histológicos y más fisiológicos, digo yo, en cuanto que son más de medicina interna. Digo, la anatomía es más como quirúrgica y la histología es más de función, medicina interna. Y la otra cosa que pues ha avanzado mucho pues es la genética, la biología molecular, que es otro mundo, ¿no? Sí. Es otro mundo interesante, pues unas cosas, cuando me dice un genetista, no, profe, es que sí, hay un gen que codifica porque hay gente que no le gusta el cilantro, yo no sé por qué estaba llegamos a una reunión y que alguien le sabía amargo el cilantro, y yo sí, yo tengo una cuñada que no le gusta el cilantro porque le sabe feo, y me dice, profe, es que hay un gen que ya se sabe que codifica no sé qué y a veces le saben las papilas no gustativas, no sé qué, si sé cuándo, y el cilantro le sabe amargo. Y le digo, che carreta, de verdad. Digo, sí. O sea, me dice pues cosas muy curiosas, pero cosas muy buenas, ¿no? Pues, o sea, unos avances maravillosos. Las imágenes diagnósticas también son muy demandantes, porque pues tienen que estudiar mucho para llegar a hacer buenos diagnósticos, porque ayudan a definir conductas, ¿no? Entonces, pero son unos avances también interesantes. Yo una o dos veces de esos semestres que uno termina, pues está agotado, está cansado, me puse a bajar caminando, ¿no? Entonces, pero el edificio. Y entonces yo decía, uy, qué impresión. Estaba como en el 5º piso haciendo algo con una profesora de terapias y qué impresión, en todo lado hay ciencia, ¿no? O sea, laboratorio, están los de cuarto, quién sabe qué estarán, que en monoglobulinas, quién sabe qué estarán, los de fisio hablando de no sé qué, y bajaba y lo están no sé qué de patología, y bajaba, entonces decía, en este edificio nomás de cuántas cosas se están hablando de medicina, pues es impresionante lo que es una facultad, y me imagino pues así en todas, pero cómo es de dinámico y de variado todo lo que hay que aprender en la carrera. Sí, claro, y que hace falta, ¿no? No solo dentro de medicina, sino la comunicación con otras disciplinas, que uno aquí es como muy aislado en solo medicina y un poco se entera a veces de qué es lo que hacen otras disciplinas y qué tan relevante pues también es su participación. Yo creo que tú, antes de meterte acá, no tenías ni idea qué era este edificio. Los yuppies de medicina, como dicen a veces. Yo las primeras veces que venía aquí, se me hacía un lugar muy aséptico, olía no me gustaba cómo olía el edificio. Se veía como muy limpio, no sé, muy raro, no me gustaba. Sí, porque tú estás en humana, ¿no? Claro, entonces, no sé, no me gustaba mucho. Ya ahorita pues uno se acostumbra, pero al principio sí se me hacía como muy frío, no, muy raro. Pero ya después uno se entera y hace falta también es lo que acaba de mencionar, la interacción con otras disciplinas, porque uno en medicina va así como un caballo, de tantas cosas que hay que aprender. Tenemos muchos créditos. Sí, de tanta exigencia, que pues es entendible, pero pues ahí hablamos, ¿no?, de esas consecuencias que hay, y yo creo que una de las consecuencias es que uno poco se entera de más allá de medicina, a duras penas se entera de qué otras carreras hay aquí, y a duras penas se entera de qué es lo que pasa en la universidad y en otras facultades. Entonces sí, ha sido como una de las consecuencias, supongo, que tiene. Sí, es más demandante y hay más créditos en la carrera, hay más semestres, más 11 y 12 que es el internado, claro. Entonces sí es demandante. Y no le preocupa, por eso todo lo del plan A, lo de las actividades lúdicas, ejercicio, es algo muy bueno, es algo que ayuda mucho, porque si no la gente se encierra mucho en los libros y a uno le pasa. Sí, claro. A uno como profesor también le pasa que se va metiendo y para uno, yo hasta hace muy poco, para mí era normal a las 7 de la noche, 8 de la noche sentarme otra vez a estudiar y preparar clase y corregir, y a veces 12 de la noche, y era como lo normal, ¿no? Hasta que un día dije, pues está uno haciendo las cosas mal porque no le alcanza el tiempo laboral. Y le da como ganas de hacerlo mejor,
y a veces cambia la clase y le sale peor. Dice, no quedé contenta esta clase, no me gustó, las diapositivas proyectan horrible. Sí, y le parece que lo normal es como sacrificar mucho tiempo extra porque es que somos médicos, porque tiene que salir perfecto y tiene que salir bien, pues perfecto, no, pero tiene que salir lo mejor posible. Pero a veces es un costo alto, ¿no? Para la persona y para la familia. Eso es un costo alto, no solo para la persona, sino para la persona y la familia. Entonces, pues nada, eso pasa. Y ya tiene una época, ya ve, uno al principio era la obsesión, no sé si se puede llamar así, o el interés o la preocupación más bien, de que aprendan, ¿no? De que aprendan, que no se vayan sin aprender, digamos, que aprovechen el tiempo, que sí. Ahorita ya uno los ve más, pues con el paso de los años uno también se vuelve como más papá y más mamá, que siga, que aprendan, que no sé qué, pero ya dice uno, sí, realmente bien estresados con tanta información, pues nos hemos vuelto un poquito más laxos. Yo creo que la pandemia nos permitió eso, nos cambió un poquito, porque yo veía en la pandemia que aprendimos a que en 15 días podíamos morir, ¿no? O sea, para mí la agilidad, no pensar en la muerte ni el drama, no, pues nada, pero yo decía, gente que estaba aquí en 15 días murió, y así. Entonces eso nos permite también a valorar de pronto otras cosas de la vida nuevamente. A otros les produjo más ansiedad estar encerrados, las pantallas, los cuadritos. Uno decía, ay, los cuadritos. Sí, por ahí estarán conectados, sí. Sí. Una vez terminé una clase, de las primeras clases en pandemia, y fue con terapias. Entonces hasta los estudiantes la representante me hizo reclamo, porque claro, uno pues era clase o reunión y pegaba al computador a veces de 7 a 7 o más, o sea, fue para todos muy demandante. Entonces terminé una clase de neuro en terapias y me acuerdo que me levanté de la silla cansada y dije, ay Dios, solo me preguntaron, no solo participaron los mismos gatos de siempre, dije yo. Pues, o sea, una forma coloquial. Entonces, bueno, después apagué el computador y o sea, que tenía el micrófono prendido, ¿no? Y al otro día, a la otra clase, profe, me escribió la representante, profe, es que estamos muy ofendidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dijiste gatos? Y yo, ay, no. La verdad es una forma coloquial porque, a ver, entiendan que nosotros estamos acá, vemos conectados 52, 67 estudiantes y solo, pues claro, como uno está proyectando, claro, no los ve y ve cuadritos y entonces él siempre le contesta la misma estudiante o el mismo estudiante y dice, y el resto que sí estarán entendiendo, no estarán entendiendo, se quedaron dormidos. Entonces eso creaba, no pues angustia y desesperación, pero sí preocupación, porque uno dice, ay, pues uno aquí hablando, tenemos que inventarnos otras formas o preguntarles o retroalimentar, pero a veces el tiempo no nos alcanza, o sea, entonces era eso. Entonces le dije, no fue despectivo, ni más faltaba, sino que crean que es una preocupación que tenemos los docentes porque nosotros solo vemos cuadritos, claro. ¿sí? Entonces eso me pasó también en pandemia, pero también fue otro aprendizaje. Pues yo no sé cómo nos lanzamos todos y sobrevivimos con cosas buenas, menos buenas, pero fue una experiencia mundial para todos, ¿no? Sí, claro. Nos enseñó que harían vacíos, pero bueno, ahí vamos. Sí, eso sí. La pandemia como evento sí impredecible y pues con una afectación mundial, cambio de estilo de vida, de rutinas, de un momento a otro, o sea, trajo sus aprendizajes, pero también yo creo que por ahora, pues no sé qué tanto se estará viendo, pero afectaciones también a nivel emocional y pues muy importantes, porque pasar pues de eso, de vivir una vida como social, cara a cara, así sea, si uno no habla, pues venga a ver clase, veo a la profesora, a mis compañeros, me voy, pero pues ese desplazamiento y todo, pues eso uno le traerá cierto bienestar.
y pasar a estar entre cuatro paredes todos los días. Entonces sí, una situación muy, muy dura. A mí me gustaría saber, ya que hemos hecho ahí como un recorrido por toda tu historia, ¿de dónde vino ese gusto por la medicina? Me dijiste que tú no sabes cómo resultaste también por acá porque había un interés en la química primero. Siendo hija pues de una psicopedagoga, de un abogado, ¿de dónde viene ese gusto por la medicina? Pues yo creo que pues hay habilidad, la biología siempre me gustó, siempre se me facilitó. Entonces el sapito, la mariposa, pues en la época, lo que no me gustaba, por ejemplo, en la época cuando se iba a la finca, pues se mataba la res, entonces no, pues lo veía como tranquilo, como parte del proceso de la vida. Pero sí siempre me preocupaba el bienestar de las personas, sí, en parte. Segundo, lo que te digo, esta profesora en cuarto de bachillerato, pues era muy ordenada, entonces como que nos enseñó todo el esqueleto y los músculos principales y como muy bien presentado, y eso que en mi casa tenía una influencia muy grande de hacer derecho. Mi hermano mayor también estudió derecho, mis tíos eran abogados también, y había un tío que le gustaba, él aprendía escuchando. Entonces él me ponía a leer el código, entonces el código total. Y con mi papá hablábamos mucho. Mi papá era muy buen historiador, era abogado, sabía mucho historia y geografía nacional y mundial. Entonces hablábamos mucho de eso y de no sé qué, o sea, entonces, pero yo en general nunca me planteé derecho, no sé por qué. Y en el momento y la química también me gustó mucho. La matemática me gustaba, pero yo decía, ¿y eso como para qué? Como que esa no, y tuve buena profesora y al final en bachillerato me decía, mira Amalia, las derivadas, no sé qué, pero sí, yo te aprendo eso, pero es que yo no veo eso como, a mí no me mata. Eso sí lo tenía muy claro. De pronto porque sí sufrí un poquito en bachillerato, antes de álgebra con las matemáticas, pero es que también, pues era muy chiquita, yo estaba en que 9 años por ahí en primer bachillerato, entonces yo creo que eso también influyó. Y una buena profesora, el ayudar a la gente, Mi papá era más de ayudar, había un accidente, se bajaba a ayudar. Él trabajó mucho tiempo en prestaciones económicas del Seguro Social en Boyacá, y muchos pensionaditos llegaban primero a contarle sus enfermedades a él y después al médico. Y él salía de trabajar y iba al hospital, a la clínica del seguro a visitarlos. Yo creo que eso también influyó un poco. Mi mamá no le gustaba tanto ser cuidadora, le afectaba mucho ver enfermos, pero resolvía, ¿no? O sea, no, pues tiene la mamá hospitalizada, ¿quién va a cuidar de los niños? Contratemos a alguien que vengan a almorzar o que vayan a la cafetería del frente y se les paga el desayuno. O sea, ella era como más ejecutiva en esas cosas. Entonces yo creo que fue lo que viví en mi casa de preocuparse por los demás. Y vi en la medicina eso, o sea, que era algo para ayudar a los demás. Una oportunidad de ejercer ese cuidado, manteniendo la relación con las ciencias básicas, que también pues y las ciencias básicas, lo que pasó fue que te contaba, entonces empecé la educación en asesoría familiar, y entonces me sirvió, lo hice más por mamá y esposa y mujer profesional, que tiene que ser buena esposa, buena profesional, buena mamá, entonces como que era una carga pesada. Y ya terminando esa especialidad, me encontré con la amiga y me dijo, fue muy chistoso, me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, mi hija va a cumplir 6 meses. Yo dejé de trabajar con mi tercera hija, ya dije a mi esposo, mira, este semestre, ella nació en julio, este semestre no voy a trabajar, voy a estar como terminando la especialidad y más tranquila. La crianza es muy bonita, pero no es fácil. Y me encontré con esta amiga, ¿qué estás haciendo? Entonces le dije, no, estoy en esto. Me dijo, ¿vas a dejar la medicina? Le dije, no lo pensaba, pero pues estaba como tomándome la vida con calma un poquito. Entonces me dijo, ¿y qué piensas hacer? Le dije, buscar un trabajo de lunes a viernes y de 7 a 12. Me dice, te lo tengo. Y yo,
Ay, ¿de verdad? Sí, me dice, sí, en la Universidad de La Sabana, empezaba ya la Universidad de La Sabana. En la Universidad de La Sabana están buscando médicos para el departamento de morfología y otro para semiología. Entonces me dijo, ¿y tú qué has hecho? Le dije, no, pues yo tengo experiencia como de 2 años, otras yo no me acuerdo cuánto tenía en ese momento, en morfofisiología y en anatomía en la San Martín, que empecé ahí, estuve en la San Martín como 1 año y medio o 2 años y medio, no me acuerdo bien. Entonces me dijo, pues preciso, ve ahí, hablas con el decano y le dices que yo te envío. Y bueno, entonces ahí empecé y dije, bueno, interesante, de 7 a 12, me permite ser mamá, entonces pues ese era el puesto ideal, pues para que uno pues no se vaya como perdiendo el ritmo de la parte laboral. Y por eso resulté en morfología. Yo pensaba quedarme ahí 3 años y presenté. Yo ya dije, no, medicina interna no hago medicina interna. Tuvimos unos profesores buenos en medicina interna, pero un profesor muy especial para mí, o para varios de nosotros, que fue el profesor Jorge Rodríguez. Entonces, él todo el semestre, porque era el de nosotros, me preguntaba en todas las revistas. Entonces yo decía, era mal a veces. Entonces al final nos hacía una retroalimentación, nos decía, mire, hay que mejorar en esto, esto, tú notas esto, creo que esto, pues muy docente, muy acompañante en San Juan. Entonces, y los turnos, y nos descrestaba con el último journal. Una persona brillante, realmente lo queremos mucho. Entonces, a las 4 de la mañana es que uno iba analizando el último journal, yo no sé, pero uno pues era joven y eso le parecía maravilloso. ¿Sí? Y entonces me dijo, no, Amalia, yo te preguntaba porque tú cuando te hablas te pones rojita y tú vas a tener que hablar en público. Y yo, pero a ver, profe, ¿y yo en público cuánto? Yo creo que tú vas a tener que hablar en público, entonces para que aprendas a controlar eso. Entonces le decía, pero profe, eso es una reacción involuntaria, ¿yo cómo la controlo? Entonces se reía, pero muy buen docente, todavía lo llamé nos hablamos hace poquito, a principio de año, está bien, y él sabe que lo recordamos con cariño con mi esposo y con varios compañeros. Entonces, pues son cosas ahí de la carrera, ¿no? Que lo van formando a uno. Y sí, a mí me gustó, sí salí muy como agotada de la carrera. Recién egresada. Yo pensaba ser internado en San Juan de Dios, pero también había profesores que nos decían, ay, es que los de la Nacional ya no son lo mismo, las otras universidades son mejores, no sé qué es, cuando yo dije, no, pero si vamos a salir de así de mal, qué angustia, ¿no? Claro. Entonces, había un internado muy bueno en su momento en el Hospital de la Policía, entonces nos fuimos unos para el Hospital de la Policía, y yo me inscribí, bueno, ya resulta, no miento, el profesor Vergara, un neurólogo, le dijo a un profesor que trabaja en la policía, me preguntó, me dijo, Monita, me dice, Monita, ¿tú qué? No, profe, ya estoy para internado, ya va a salir. Entonces le dijo, vete para la policía. Entonces es como dije, bueno, me voy a ir a ver qué pasa. Y ahí estuvimos con gente del Rosario, de la Javeriana, algunos de la Corpas, y nos dimos cuenta que pues sí son escuelas diferentes, pero que lo que hay es que estudiar y pues ser responsable. Entonces eso me ayudó también harto. Y en la policía pues nos tocó la época de Pablo Escobar. Nos tocó, esa época fue dura, pues aprendimos muchísimo, pero sí fue la bomba del DAS. Entonces también nos tocó, es impresionante porque pues mi esposo Alfonso y Jaime Beltrán iban a ir ese día a sacar el pasado judicial para el rural, al DAS. Entonces uno iba con una, y le daban con una pues era como un carnet, como un librito, una cosa así. Entonces ellos querían ir ese día de noviembre a hacerlo de la
lo del DAS, la vuelta del DAS, y no les dieron permiso. Entonces se salvaron porque esa bomba pues estalló muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, creo, antes, 6:30 de la mañana, creo, no me acuerdo la hora, no, ustedes que se van a acordar, eso fue en el 90. Yo no había nacido, así que... Eso no, historia para... Y ellos se salvaron porque no les dieron permiso para ir a hacer esa vuelta. Entonces, fue una época dura, una época difícil del país, pero pues también con muchos aprendizajes. Sí, claro. A mí me gustaría saber, pues, el atletismo, la natación te ayudó, pues, emocionalmente a soportar, digamos, las presiones de la carrera, pero tuviste que dejarlo. ¿Cómo fue dejar eso? Que me imagino, pues, yo nunca he competido a ese nivel, pero ya cuando uno está tan ligado a algo... No es algo que sigo luchando todavía. Sí. Pues la natación la dejé porque, increíble, yo entrenaba natación en la única piscina que había en Tunja, que ni siquiera era una piscina olímpica, pero había una licenciada en educación física, y pues del colegio fue allá y entrenábamos como miércoles y sábados de 5 a 7, una cosa así. Entonces ahí estuvimos como un año y medio, y yo estaría aquí en tercero bachillerato por ahí. Y ella se ganó una beca para Alemania, entonces ella se fue, entonces yo dejé la natación y uno adquiere hábitos. Mi papá, pues, era cercano al médico Ochoa, aquí con Millonarios, entonces entrenaba con él, ¿no? Entonces mi papá siempre nos inculcó a hacer deporte, a caminar, a ir al campo, sí, subir las montañas, él fue criado en fincas, entonces pues eso también no lo fue pasando. Sí. Y ya después uno pues adquiere como el hábito y le hace falta. O sea, esas endorfinas le hacen falta. Entonces yo decía, no, yo no me siento ya en quinto o sexto bachillerato. Entonces me dio por ir al estadio en Tunja. En Boyacá estaban, eso fue los Olímpicos de Moscú. Entonces estaba los marchistas, Peña, y había unos marchistas jóvenes, unos eran del colegio, yo estudié en el colegio Boyacá, y pues entrenaban marcha, y Débora Medina y otra Rodríguez, y no me acuerdo, de Chiquinquirá. Entonces ellos entrenaban muy duros, pues a ver, y llegó este marchista Peña, se me va el nombre, y él había estado pues ya en Olímpicos, pero ya se había retirado, pero pues un logro. Estoy hablando de los años 80, ¿y qué sería? 80 y... No, yo me gradué en el 80, eso sería 78 por ahí. Bueno, los Olímpicos, bueno, pero él entrenó en Moscú. Todavía estaba el muro de Berlín todavía. Entonces, yo me pegué a ellos y llegó un entrenador más velocista. Entonces empezaba a hacer 4% y fuimos a nacionales, a intercolegiales nacionales en Bucaramanga. Me tocaron las 2 veces, pues obviamente nos ganaba Antioquia y Valle en unas, pero en otras pues en 200 ahí ganamos alguito, y que era la de bronce, y bueno, pero es una experiencia agradable porque es un reto con uno mismo y también con un grupo de atletas. Cuando uno hace postas, entonces como equipo, quién sale mejor, quién entrega mejor, ¿sí? Entonces eso lo enriquecía a uno también. Y llegué acá a hacer deporte, después ya por lo que te digo de seguridad, que el estadio era muy solo, entonces, y no había lockers, no había como la infraestructura, entonces lo fui dejando, pero en patología yo hice como una crisis de que yo, pues a mí nunca me ha interesado la nota, desafortunadamente. Entonces, una clase de hipertensión arterial, entonces yo cogía la Robbins y hasta que no me leía el capítulo, entonces a veces se me iban 2-3 días y siempre iba colgada por los parciales. Entonces, y los parciales eran orales y bueno, tengo una anécdota que era parcial oral, entonces eran 3 patólogos allá adelante y 4 estudiantes acá, o 5, no me acuerdo, 4 o 5. Entonces en mi grupo solo éramos 2 mujeres. Entonces empezaba ese examen, fue dramático,
A ver, Pepito, hábleme de hipertensión. Entonces, ¿hipertensión cuál? Doctor, arterial, pulmonar, portal, la que usted quiera. Hipertensión arterial. El otro, siga otro Pepito, pues, fulanito. Entonces, hipertensión pulmonar. Siga, no sé qué, no, hipertensión portal. No, y el otro, siga, no sé qué, hipertensión endocraniana. Y ya, yo era la última por el apellido. Y yo, ¿y de cuál hipertensión hablo, doctor? Pues le dije, profe, el doctor, ¿de qué hipertensión? De la que usted quiera. Ya dijeron. Y yo, pues no sé más, profe. Entonces después dice, la segunda pregunta, entonces dice, no, empezaba por mi lado. Sí. No, todo el examen lo hizo final. Fue estresante patología, claro. Igual que sigue ahora, ¿no? Sigue, aunque ya dividieron un poquito general y especial. Porque antes no era así, sí. Era una sola y con histología, ¿no? Y uno veía esos placos y dice, ¿qué tejido es esto? Eso era terrible. No, que la patológica de tal, ¿no? Y uno leía y como que no. Bueno, fue sí. Entonces ahí retomé a hacer ejercicio. Yo me levantaba a las 4 de la mañana. Y salía y yo vivía en un conjunto donde había un parque, una zona verde y era cerrado, entonces era como seguro y empecé en cuarto, quinto, empecé a hacer ejercicio a las 4 de la mañana, 4 veces a la semana, etcétera, etcétera. Y fueron mis mejores semestres, o sea, anímicamente, cirugía con mucha carga, con mucha cosa, pero realmente fue interesante. Ya después vuelve y lo deja. Con mis hijos sí, deporte lo mismo, natación un tiempo, bueno, atletismo no. Después ya algo de gimnasio, pero lo he vuelto a dejar y mi cuerpo me lo pide, o sea, el agotamiento, no duermo igual. Por eso a mí el deporte me parece interesante, pero últimamente no le he sacado el tiempo. Pero ha sido, a pesar de que ha estado y no ha estado, cuando ha estado ha sido como esa fuente de, como ese colchón también, como ese apoyo. No, me hace sentir muy bien. Sí, o sea, claro. A mí, pues ahorita no tengo como grupo para decir, bueno, ir a caminatas, pero me parece rico, me parece interesante, pero no le he sacado el tiempo también. Y segundo, ¿qué? Pues el ejercicio sí. Tengo ahí en la casa, tengo unas rutinas, cuando las hago estoy súper bien, cuando no, pues hasta dejo de dormir, entonces tengo que ajuiciarme con el deporte. Sí, claro. Pero y la música, yo quisiera volver a tocar la guitarra, y ahorita casi, pues con ganas de pensionarme ya, volver a coger la guitarra, porque esa sí la dejé totalmente, y en el colegio era de la tuna, y cantar ahí cositas, pues como para la casa de Navidad y reuniones familiares, sí la dejé desafortunadamente. Entonces, ese es un pendiente que tengo ahorita. A veces ya averigüé de unas clases cerca a mi casa los jueves, pero me da miedo comprometerme porque a veces no me da la vida, entonces no lo he tomado, pero sí es para retomar. Creo que le ayuda a uno la neurona en esta nueva etapa de la vida. Claro, no, y como hablábamos ahorita de la pandemia, que ahí es cuando uno se da cuenta o hay ciertas situaciones que le enseñan a uno que no todo es estar en la academia, sino uno no sabe en qué momento, no solo una pandemia, un accidente, cualquier cosa, pues que le impida a uno volver a hacer las cosas que siempre ha querido, entonces... Y compartir, a nosotros nos gusta, mi esposa también cocina muy bien. A nosotros nos gusta invitar a la gente a la casa, atenderlos, preparar. Eso nos gusta, nos va bien. Y compartir con la gente. Eso es muy es importante. Entonces, con la familia también. Entonces, todas esas cosas ayudan mucho. Sí, claro. Ayudan mucho para estar uno contento con la vida. O para agarrarse cuando está así como con problemas de serotonina y dopamina, como digo yo. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Comerse algo rico, preparar algo rico, tomarse un café tranquilo. Bueno, no sé. Son cosas
A mí eso me parece importante. Yo en parte cuando mi esposo trabajaba tanto, pues que la universidad, que la radiología, pues siempre lo apoyé y siempre lo respeté, pero a veces uno dice un poquito de aversión a la medicina, ¿no? Porque no, yo no quiero, o sea, de 5 a 8, impresionante, con una demanda académica muy alta, y si uno, no, entonces que publique, que investigue, que no sé qué, ¿verdad? O sea, uy, no, yo no quiero, o sea, uno los respeta y los apoya, pero no para mí, o sea, yo no soy de ese grado de competitividad o de, no, veía, es como más de lo cotidiano. De pronto también. No, y más de lo cotidiano, o sea, el premio Nobel para otros. Sí, me parece que hay personalidades, hay circunstancias, entonces no, yo no soy sino como de la cotidianidad, o sea, pues, lo cotidiano, miremos, ayudemos, solucionemos, avancemos, ¿sí? Es como lo que yo, digamos, es como lo que yo sé hacer, ¿sí? Y lo que ha buscado también, o sea... Sí, no soy, exacto, lo mismo con mis hijos, que no sé qué, que no quiere tal, que mira, pues yo traigo pues ya están grandes, ¿no? Ya todos son profesionales, pero no que yo sea la que mande, no. Es como tener en cuenta al otro, la libertad del otro, y ayudar en la medida de lo posible, ¿sí? Es como lo que yo veo. Y mi parte laboral es lo mismo, o sea, pues lo que se ofrezca en lo del departamento, en el anfiteatro, pues estuve muchos años en el anfiteatro, ahorita con la parte administrativa, pues también lo que se ofrezca y uno puede hacer. Hay días que dicen, uy, no soy capaz de hacer aquello, que no soy capaz, pero bueno, ahí va uno, como ahí en el andar. No, ya también uno va viendo que hay sus partes altas y sus partes bajas, entonces pues hace parte también como de la rutina tener a veces ese estrés de, uy, ¿será que no voy a poder? Como hay otras veces que ahí está como más suave. Sí, yo escuché alguna vez a alguien muy, muy especial que decía, a veces uno está mal de explicaderas y a veces está uno mal de entendederas. Sí, y tiene razón, o sea, hay cosas que a uno se le facilitan y hay cosas que a uno no se le facilitan. Así como hay gente buenísima para todo, gente brillante, pues a veces a uno no se le dan las cosas, ¿no? No, y que es normal, de pronto a veces le inculcan a uno que tiene que poder con todo, pero ya uno se va dando cuenta que hay cosas que, como usted dice, pues se le facilitan, le queda a uno muy fácil. Compañeros también uno ve dentro de la carrera que les queda muy fácil ciertas cosas, pero también hay cosas que de pronto no entran con la misma facilidad. Y a mí me parece muy bonito que llegas a morfología como por un azar, de cierto modo, en esa búsqueda del equilibrio, de poder dedicar tu tiempo a ser madre, también a no llevar una vida tan ajetreada, sino más bien a disfrutar de la vida, y llegas a morfología. Y me gustaría saber cuál ha sido de las cosas más bonitas que te ha dejado, digamos, esta llegada aquí, como por el azar, ya por 20 años de experiencia. Aquí 20, yo empecé en el 93. Es que fue así. Ya 33, ya casi 30 casi. 30, sí, 30 años, lo que tiene mi hijo mayor. La primera clase de morfo la dicté a unos tecnólogos que tenían educación a distancia, pero tenían como semipresencial. No miento, eso fue después. En el primer curso de morfofisiología, unos tecnólogos en radiología, yo estaba, ese día nació mi hijo, el 5 de agosto del 93. Porque no conseguían a nadie que les dictara eso. Y claro, y yo empecé en el área andina. Los dueños eran unos señores políticos santanderianos, pero muy decentes y muy interesados en la educación técnica y tecnológica. O sea, gente muy, muy de verdad, pues comprometida con formar una universidad que le sirviera al país. La verdad, muy, muy queridos, muy buenas personas. No recuerdo sus nombres. Entonces, claro, pues mi marido ya no podía dictarles porque estaba embaratado y no conseguían a nadie. Entonces yo, pues, a ver, no, pues yo estoy embarazada. Entonces, claro, pues tenía que, me citaron allá con el rector, el máximo, y el dueño y el hermano. Bueno, y yo llegué allá, pues 8 meses y medio de embarazo.
Y entonces, claro, pues me dieron pues muy decentes ellos. Entonces me dijo, bueno, ¿y tú qué piensas? Le dije, no, yo puedo dictar la morfo, pero pues me quedan 15 días para tener el niño. Dijo, ¿pero tú volverías o no volverías después del bebé? Le dije, pues ¿cuántas horas son? Eran 4 horas a la semana. Entonces me dijeron, sí, ¿en cuánto tiempo tienes? Le dije, no, mínimo un mes, pues para no atrasar todo el semestre, sí. Y con 4 horas, y yo pues tengo la posibilidad de en un mes venir y responder por esas 4 horas. Entonces así fue el primer inicio en morfo. ¿Qué me ha dejado la morfo? Pues estar con la gente joven. Sí, yo creo que eso es lo de la docencia en ciencias básicas, ver la diversidad de las carreras. O sea, yo digo, pues a mí me gusta mucho, yo soy observadora, y pues cuando uno los ve grandes acá por el corredor, uno ya pues no sabe en qué semestre va, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿tú ya en qué vas? No, profe, ya soy internista. Y yo, ¿cómo pasaba el tiempo? O no, profe, ya estoy en internado. Por ejemplo, ahorita con Juan Pablo, ya se va a graduar, ¿sí? Entonces uno ve como el proceso, cómo cambian físicamente, el pelo largo, otros ya calvos, más cortitos, más flaquitos, la niña es que, bueno, eso, a veces uno ni habla con todos los estudiantes, pero ve cómo van creciendo, ¿no? O sea, eso me parece bonito, eso me parece bonito. Así de, profe, usted me rajó en dorso por no estudiar. No, profe, es que uno llega más perdido, y usted lo centra uno, pero perdido exactamente. Usted nos da muy duro de profe. Y yo, bueno, pero empezaron a armarse, ¿cierto? No, sí, profe, es que uno llega perdida. Entonces, pues que nunca lo vean como mala intención, sino como que es rearmarse para una carrera que es muy demandante, ¿no? Entonces, eso también, eso digamos. Pero ver los estudiantes, ese ambiente que hay de que uno los ve crecer, me parece lo más bonito. Ha sido de las mayores alegrías que le ha traído esta parte de la docencia. Eso me parece bonito. Es que ellos no se enteran. Sí, claro. Sí, muchos no se enteran. Pero uno dice, mira, ay, ya, ¿y en qué vas? No, que vengo a presentar el examen de posgrado. No, que no sé qué, bueno. Entonces, eso es lo que pues digamos de la docencia. Ahora estudiar y aprender, saber que hay cosas que ya, por ejemplo, no dice, ay no, la misma anatomía, pongámosle otro encanto. Pues sí, estudiar, y hay muchas cosas pendientes para aprender. Entonces, también estar como con esa idea, ¿no? De varios pendientes para decir, bueno, me pensiono y los voy estudiando o leyendo o aprendiendo más. Entonces, eso ha sido aprender de los compañeros también, de los profesores, unos que fueron profesores míos, de la gente que llega nueva, pues con otros intereses, con otras energías. Y uno dice, no, pues chévere, ya suelta, ya empiezan a soltar, decir que lo cojo fulanito, ya. Sí. Yo soy más de solo, muchos profesores no sueltan, ¿no? Yo comparto, o sea, a mí me gusta como ir que vayan retomando para no ir soltando que se va y no, quedó esto patas arriba, no, sino que ya hacen su camino los otros profesores. Eso también me parece como bonito, cada uno independiente, pero uno va soltando, y con la experiencia pues va aprendiendo. Sí, no, y que más ahorita en esta, digamos, etapa de transición para cuando te vayas a pensionar, también es como muy importante ir soltando a las personas que traigan nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo, y también pues para uno mismo. Nuevas fuerzas, eso uno ya se cansa, pues, claro, o no le rinde tanto, digo yo. Entonces, para mí es lo más bonito. Otra cosa con la Universidad Nacional, yo por ejemplo, y lo que te decía, este paro, tal vez uno como que olvida todos estos 20 años y se acuerda cuando le tocó a uno de estudiante. Y yo digo, pues gracias a la Universidad Nacional, le debo uno mucho, ¿no? Pues a Colombia, porque esto lo sostenemos los colombianos, que le permitió a uno conocer tanta variedad. Siempre hemos dicho, Colombia es un país, la universidad es un país chiquito, para uno otras facultades. Yo no he vuelto pues a ir a artes, al edificio de ingeniería,
Entonces no artes y el pelo azul y el amarillo y las pintas diferentes, en humana, la mochila, sí, claro. El pechudito, en ontología pues ahí todas con su gorrita, ¿sí? Cada facultad tiene su encanto. En música, en el conservatorio, entonces pasa uno y dice, o cuando salen ahí al Prado a tocar saxofón y dice, qué machera, ¿no? O sea, yo quería estudiar música cuando estaba en el colegio, pero las clases en el conservatorio, que empezaba en Tunja, una escuela de música, no era conservatorio, eran de 5 a 9. Entonces mi mamá me dijo, no, ni loca, de 5 a 9 todos los días usted no saca el bachillerato, no se puede meter. Me parece también muy bonito saber tocar bien un instrumento, por ejemplo. Entonces yo los admiro y voy y miro y a veces les pregunto y bueno, que están estudiando para el examen, que lo tienen dentro del mes y practican no sé cuántas horas al día. Entonces, pues esa en la universidad es muy enriquecedor. Sí. Pero sí, yo le debo mucho a la universidad. No pensé, cuando estudié estar de docente, Alfredito Rubiano, un profesor, digamos, legendario acá del departamento de morfología, que tenía una memoria impresionante. Cuando yo vine, cuando estaba haciendo rural, a pedir unos papeles y pasé a saludarlo, y sí me dijo, y nunca me decía Amalia, sino Amelia. Que vuelvas, o sea, esta es tu casa, ojalá vuelvas yo nunca me lo pensé, o sea, en ese momento no pensé que yo fuera a dedicarme a la docencia y menos en morfo, pero mira, las cosas se van dando. No, y que ha sido una experiencia muy enriquecedora para ti. Me permitió ser mamá, o sea, y esposa, y me permitió no tener, me daba miedo, digamos, no miedo, eso sí, miedo, yo creo que se puede decir, hacer un mal diagnóstico por cansancio, por ligereza, entonces yo dije, no, yo tengo que buscar algo que me permita, pues sí tenía que estudiar y estudiar mucho claro. pero no con tantas consecuencias como hacer un mal diagnóstico. Eso me preocupaba mucho. Y no, pues ya dejé la clínica y ya le encuentra uno más encanto, pues o sea, la docencia. No, y no solo la parte académica, sino también la parte personal y familiar. Es importante, para mí es importante. Y ya para ir finalizando, me gustaría saber, un poquito personal, ya es decisión tuya si respondes, ¿qué te queda de esa experiencia de haber dejado tu vida, digamos, tus intereses personales en la academia y haberte dedicado como madre, decir, bueno, no, yo me voy a dedicar mi vida a ser madre, y de segundo dejo pues conseguir el trabajo porque se vuelve algo paralelo? Exacto, algo. No era segundo porque también, sí, pero era paralelo viable, ¿no? Yo llegaba a la sabana y lo primero que dije, al decano, ¿no? Cuando me dijo, no, mira, que el comité que decimos que tú entraras, que no sé qué, dije, ay, señor decano, yo solo le quiero pedir un favor, que me tengo 3 hijos, que me dé permiso para ir al Día de la Madre de mis 3 hijos, porque a veces, aunque estuvieran en el mismo colegio, lo celebraban diferente. Es el único permiso que yo voy a pedir en la vida. Y si no me lo puede dar, no me sirve el puesto. Parecía terrible no ir al Día de la Madre de los colegios de mis hijos. Entonces se reían. Y lo mismo acá, cuando llegué, le dije al profe Florio, él era el jefe, yo tengo que pedir permiso los días de la madre del colegio de mis hijos, alguien me tiene que cubrir a plazo o hago lo que sea, pero porfa, entonces pues eso siempre se pudo realmente. Pues primero pues tener una familia, ¿sí? Que no es fácil a veces, no sé qué tanto los médicos, pero sí hay mucho divorcio en los profesionales, conocer a mis hijos, digamos, permitir no acompañarles todo el tiempo, no hubiera querido más, sí, muchas cosas, y además que lo que te digo, las épocas fueron como 15 años de enfermedades de mis suegros, de mis papás, la mía, entonces digamos, haber podido estar, ¿sí? Entonces, y haber hecho un mejor esfuerzo, a veces son cosas que no salen bien y aprende uno. Esta clase no se me olvidó. Una vez mi papá lo tenía muy mal en
él tuvo un linfoma, estaba hospitalizado y todo eso, ese desgaste que lleva anímicamente, y el oncohematólogo decía que lo veía bien, que estaba respondiente, y yo decía, no, yo no lo veo bien, yo no lo veo bien. Entonces, y no, pues llegar acá a una rotación de medicina, estaba teniendo los residentes muy, muy juiciosos de medicina física, rehabilitación, y pues sí, uno se sabe, recuerdo que era miembro superior, no me acuerdo el tema. Y queda uno en blanco, o sea, como que no puede armar en la teoría. Ese fue un momento difícil, pero digo, bueno, yo soy creyente, pues desde pequeña hago las cosas pues para ayudar a la gente, pero también cara a Dios. Entonces, nuestro Señor pone el resto, hice mi mayor esfuerzo, no hice mi mayor esfuerzo, pero no podía más, o sea, entonces como que esas cosas le enseñan a uno a que las equivocaciones también enseñan, y uno tiene que decir, sí, salió pésimo, pero bueno, sigamos adelante. Sí. Y también aprender a quererse en esos momentos, porque con tanta exigencia de no más en medicina, la exigencia que le ponen a uno desde pequeño en el colegio, bueno, en fin, pues uno le empieza a temer cada vez más al error, y pues el error hace parte de lo que, incluso ve error donde de pronto no es error, como su merced me dice, no, se me olvidó la clase, y uno puede decir, alguien puede decir, no, la embarró, y otras personas pueden decir, es normal, ¿a quién no se le olvida la clase si tiene un familiar en un hospital? O no solo la clase, cualquier cosa, o sea... 3 meses ahí, muy difícil. Exacto. Pero dice uno, no, eso queda uno, o sea, agotado, el agotamiento y el desgaste. Entonces dice uno, difícil, pero por lo menos yo creo que yo pienso de pronto retirarme el año entrante. No he tomado bien la decisión, pero es la satisfacción de haber hecho lo mejor posible. Dentro de lo posible. Realmente es eso, ¿sí? Haber hecho lo mejor posible dentro de lo posible. Eso es como la satisfacción que hay. Y haber compaginado pues esas dos, digamos, la parte personal, la parte familiar, un poco descuidada la parte profesional y personal, y descuidado la parte personal un poco. Sí, digamos, la familiar, la laboral y la parte personal, como que uno va ahí, ¿no? Sí. Y dice, ay, oiga, dejé de hacer esto. Pero bueno, ya esperamos que en la época de pensión uno retome con otro ritmo pues las cosas que están pendientes. Pues nada, profe, me alegra mucho. Yo suelo cerrar estas entrevistas con una pequeña actividad cortísima. En esta búsqueda pues de la parte emocional que uno tiene como en el día a día, y de los profesores, que cuando inició este proyecto inicia porque uno ve a los profesores como muy allá, los ve muy brillantes, muy lejanos, y pues a veces pues queda como muy difícil ponerse en los zapatos de que ellos y ellas también son personas que han vivido muchos altos y bajos pues para llegar hasta donde han llegado. Entonces yo traigo aquí una pequeña actividad con unas tarjeticas, y entonces en estas tarjeticas vamos a revolverlas. Hay una serie de emociones de todo tipo. Una de las reflexiones que nos gusta dejar aquí es que no hay como emociones positivas o negativas, sino cada emoción pues trae algo. Uno puede aprender pues ya sea del llanto, de la ira, de la envidia. Cada uno pues es natural cuando surge pues ante un cierto evento, sino que más bien a veces lo problemático puede ser cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos con la rabia, qué es lo que hacemos con el llanto. Entonces me gustaría que entre todas las cartas seleccione una emoción, y dentro de lo posible, una cartica, y dentro de lo posible nos comente una experiencia con esa emoción que haya salido. Envidia. Si existe, si no, no pasa nada, profe. Pues no, yo creo que pues la tiene uno, sí, eso es, como dicen los pecados capitales, la tiene. Sí.
pero no es el mayor defecto que tengo. O sea, a veces se le sale a uno por algún comentario medio flojo, o sea, pero en mi caso no pasa de ahí. O sea, me alegra que la gente mejore. Sé que hay gente mejor que uno, que tiene más que uno, que puede más que uno, y que bueno, ¿no? Que un estudiante haga las cosas mejor que uno, buenísimo, porque pues, a ver, el mundo va avanzando. Entonces, no es que diga, uy, sí me cuesta mucho ver que la otra trajo el último bolso, no, pues para nada, o sí, o está más delgada y yo estoy más gordita, no, sí. Que se llega a sentir, pero no es algo trascendental. No, de pronto aflora cuando lo torean a uno, ¿no? Okay. Pero no, digamos, no es mi mayor defecto, sí. ¿Hubo alguna experiencia de pronto en la adolescencia, en la vida profesional ya recién iniciando, en donde sintieras algo así que recordaras? O... No, digamos, a veces dice, por ejemplo, pues en el buen sentido, digo yo, me da envidia de fulanita cómo organiza bien el tiempo y no piensa tanto en los demás, sino también piensa en ella misma, ¿sí? Entonces se le nota que piensa, en cambio a mí yo no pienso como en mí. Tan dejada, ¿sí? como... No soy dejada, pero tampoco... Yo aplazo lo mío, ¿no? Oh, ok. Entonces yo hubiera querido no aplazar tantas cosas mías por los demás, pero la personalidad de uno, entonces como que, pues no, es que yo no voy a dejar de ayudar a fulanito y trasnocharme de 2 horas para acabar la clase, ¿sí? Entonces no me trasnocho, sí me hago entender. Sí. Digamos, esa envidia de la buena en que uno dice, qué rico esta gente, cómo se organiza de bien, digamos, como lo más así. De resto, ni por tener, ni por saber, ni porque la nombraron el mejor profesor, me parece buenísimo. Pues, o sea. No, y que, como tú dices, esta envidia de la buena le permite a uno el reconocimiento de las cosas buenas que tienen otras personas. Sí, claro. Le permite aprender también de ellas, de decir, bueno, me gustaría o no involucrar eso que hace esta persona en mi vida. O de pronto también le permite a uno el reconocimiento de lo que uno puede o no puede hacer. No, yo no puedo hacer eso, no, hazlo tú. Sí, o mire, haga tal cosa porque yo no. Yo, sí, claro. Entonces le permite a uno eso, el reconocer pues la diversidad en otros y la diversidad también en uno. Profesora, de verdad, muchas gracias. ¿Otra? No, ya solo es una. Voy a pedir amablemente que sí. Ay, la perdimos. Que le ponga su nombre aquí atrás. Aquí los otros profesores también han anotado sus nombres. A manera de que si a alguno le toca después, pues diga como, hey, una persona también sintió lo mismo que yo. Y ya para finalizar, no sé si hay algo que quieras agregar. De verdad, muchas gracias por este espacio, por lo que nos compartiste. Sé que se quedarán muchas cosas en el tintero porque uno no resume toda su vida pues en una charla. Para contarte más cosas. No sé si hay algo que quieras agregar. No, a ti que gracias y pues admiro a la gente que hace la titulación, me parece. Me dicen, no, ¿están desubicados en la vida o son también. porque quiere estudiar medicina, ¿sí? Pero pues me parece que pues pueden integrar y lo importante no es como caer en las titulitis o, ¿sí? Sino pues poder integrar y pues cómo aportar, ofrecer lo que uno ha aprendido porque de todas formas somos privilegiados en estudiar en esta universidad. Yo pienso que sí somos unos privilegiados porque pues económicamente por lo menos mi familia no podía pagar 4 universidades privadas y menos una de medicina o no era tan fácil, entonces eso pues aligeraba un poco. Entonces me parece interesante el trabajo interdisciplinario, que tu proyecto pues ayude mucho, que te salga todo muy bien. Gracias, profe. Y que también pues muestre lo que tú dices, que como me dijo una vez una ginecóloga, estábamos por ahí el día del profesor, alguna cosa, y aquí salimos y estaba la orquesta, sí. Entonces hablando de que no sé qué dice, cuando entonces me dice, no, imagínense que hace unos años estábamos en X cosa o en otra celebración y había estudiantes y pues nosotros bailábamos, pues o sea, de los profesores
Entonces unos estudiantes nos acercaron y dijo, ay, pero los profesores también bailan. Y la otra, pues sí, sí, nosotros también bailamos, nos divertimos, tenemos familias, porque claro, pues llegaba la gente a dictar su clase magistral y siempre con su bata o lo que sea. Entonces me dijo, no, esta vez fue muy cómico porque los profesores también bailan y sí, bailamos. Sí, también vivimos, sí. Sí, entonces es interesante que hay vida, pues hay cosas fuera de la academia, claro. ¿no? Sí, claro, profe. Bueno, profe, No, Miguel. de verdad, muchas gracias por tu tiempo.